pero creo conveniente que el debate de hoy debe de ser debidamente enmarcado en las actuales circunstancias de excepcionalidad y, sobre todo, debe ser enmarcado en las actuaciones y, por qué no decirlo, responsabilidad que cada agente ha tenido y tiene en las consecuencias que hoy estamos viviendo. Sobre todo, el agente al que se dirige esta proposición no de norma, que es la banca. Una idiosincrasia propia de la sociedad española y también de la vasca es que si no tienes piso en propiedad, no eres nadie. Por lo tanto, eso supuso que en el periodo 1998-2002 las hipotecas absorbieran sin problema los constantes aumentos de valor del suelo, que permitían que los concejales urbanísticos se convirtieran en los funcionarios estrella de la política municipal, ya que conseguían ingresar en las arcas de los ayuntamientos cantidades absolutamente inusuales de dinero, fruto de una regularización salvaje de antiguos seriales. Apuntaba a 2003, cuando el tradicional olfato bancario respecto del riesgo vio las primeras señales de peligro y los banqueros, casi al unísono, decidieron vender sus rentables inmobiliarias a los constructores. Sin embargo, ¿por qué no renunciar a los beneficios que les suponían las hipotecas? Con esta figura de préstamo, los bancos lograban amarrar a los compradores de pisos durante muchos años. Les exigían que domiciliaran las nóminas en cuentas no remuneradas, que suscribieran seguros, etc. En suma, el modelo hipotecario español constituía una nueva forma de esclavitud. Fue entonces cuando se produjo un curioso fenómeno, que en principio nadie se esperaba. Durante el periodo 2003-2007, y una vez que los banqueros habían dado ya el pelotazo con sus inmobiliarias, vendiéndoselas a los constructores, el precio del suelo siguió subiendo, aún más si cabe, que en el periodo precedente, y el gap entre el precio de las viviendas y las rentas disponibles de los ciudadanos se fue agrandando sin parar, y sin que pareciera que existiera solución alguna, pasando el ratio precio-vivienda-renta familiar de 4 a 8 veces en tan solo 4 años. Pero los financieros tenían remedio para todo. Los tipos de interés seguían todavía bastante bajos. Y si el tipo de interés es una constante y una de las otras dos variables, el importe de la hipoteca, se incrementa, no queda más remedio que modificar la otra variable, es decir, el plazo de la misma. Y cuanto más incremente este, más pequeña será la cuota. Mediante este sencillo subterfugio, los sufridos ciudadanos de a pie pasaron de pagar su casa durante 10 años a pagarla a 20, 30, 40 y hasta 50 años. Durante aquellos años, los bancos y cajas de ahorros anunciaban a bombo y platillo que si tenías una casa, te daban todo el crédito que necesitases. Y así fue. No solamente te daban el 100% del crédito necesario para comprar la casa, sino también para comprar los muebles y pagar gastos de notaría. Pero en este momento la situación es completamente diferente. Llevamos ya más de 7 años de crisis y ya apenas se dan hipotecas, ni préstamos o créditos. Todo el dinero que reciben los bancos a bajo tipo de interés lo invierten en deuda pública, que le reportan un 6% de interés sin riesgo. Las familias y las empresas no pueden endeudarse. Pero los contratos firmados siguen ahí. Aquellos ciudadanos que creyeron que era el momento de establecer con una vivienda propia y que pusieron toda su ilusión en ello, han perdido su trabajo. Y ahora no pueden pagar las pequeñas, o al menos eso creían ellos, cuotas de las hipotecas que firmaron. Y además se dan cuenta de que no firmaron un préstamo que se cubría con la casa, sino un préstamo a título personal. Y las entidades financieras, cualquiera que sea su nacionalidad, lo tienen muy claro. Al que no paga, se le embarga la vivienda y se venden en pública subasta. Como nadie tiene dinero y tampoco hay financiación, al final, lo normal es que sean las propias entidades financieras las que se adjudiquen los inmuebles embargados a un precio de tasación, que ahora resulta ser casi la mitad de la tasación anterior. Y como el embargado solo ha pagado una cantidad, aún sigue debiendo al resto, vamos, que pierde el piso y todavía tienes que deber dinero al banco. Las estadísticas de desahucios en los últimos años son demoledoras.
Fuentes del sector hablan más de 500.000 desalojos desde que comenzó la crisis. De estos desahucios, una parte importante son primeras viviendas, de familias cuyos integrantes se encuentran todos en el paro y que se encuentran indefensos ante la actuación, obviamente legal, aunque no ética, de las entidades financieras. Por lo cual, no es difícil afirmar que nos encontramos ante una situación de emergencia y que desde las instituciones tenemos que dar solución a las demandas ciudadanas. Es posible que lo tratado en esta proposición no de norma no sea definitiva, pero se trata de un paso adelante y, por lo tanto, mi grupo, el Grupo Socialistas Vascos, votará a favor de la misma, toda vez que esta situación no es de recibo. No debería de haber cientos de familias sin vivienda, existiendo grandes cantidades de viviendas vacías. Decimos que no es de recibo porque muchas entidades financieras que en estos momentos están llevando a cabo desahucios han recibido importantísimas ayudas públicas, que no han trasladado ni crédito familiar ni empresarial, ni tampoco estas ayudas le han hecho ser más flexible con aquellos clientes que no han podido hacer frente a las cuotas de créditos, no por falta de voluntad, sino porque han sido aplastados por la crisis. Por lo cual, y concluyo, mi grupo considera que se deben movilizar todos los recursos disponibles para paliar el grave problema de las ejecuciones hipotecarias, como ya han desarrollado otras administraciones públicas del entorno con resultados satisfactorios. Considero que las administraciones tenemos la obligación moral de utilizar todas las posibilidades legales, hasta las últimas consecuencias, para corregir este despropósito de existencia de viviendas vacías y de gente en la calle. Muchas gracias.